Fundamentos Católicos en este viernes. Vamos a hablar entonces sino con su puño y letra de Joseph Ratzinger, es decir, Benedicto XVI. Yo pensé mucho para iniciar este programa, porque como van a ser varios, quiero ir al asunto, es decir, que las personas que lo escuchen, o grabado, o como lo escuchen, porque nosotros salimos también a través de la www.radioelsalvadorbqto.com. Cualquier también teléfono de la emisora 0424-555-8732. Pero también yo lo coloco, lo subo a mi Instagram, @EdgarFidelLoyoTerán. Eso va a quedar guardadito ahí. Y también a mi canal de YouTube, Edgar Loyo Fundamentos Católicos. Es en el canal de YouTube. Y @EdgarFidelLoyoTerán en Instagram. Ok. Pero aparte, la persona que lo desee grabado se lo podemos enviar. Porque la idea es que quede como un material para que las personas, si les parece bien, entonces tengan esto como formación realmente. Entonces, generalmente cuando se empieza a leer la historia de la iglesia, uno empieza pues por la historia de la iglesia, el siglo I y tal, aquello y lo otro. Pero quise, como esperemos tener bastante tiempo para hacer esto, este programa, ir un poco más viendo algunos escritos y algunos puntos de vista que parezcan interesantes. Aquí en el libro de Benedicto XVI dice: consideraciones metodológicas preliminares. Los problemas de los que solemos hablar hoy a propósito de la iglesia son en general de carácter práctico. ¿Cuál es la responsabilidad del obispo? ¿Cuál es el significado de las iglesias particulares en la iglesia de Jesucristo en su totalidad? Aclaramos, la iglesia particular, por lo menos de Barquisimeto, es la iglesia particular ahora de Monseñor Polito, que ya tiene una semana, pues ya, ¿verdad?, que asumió. Esa es particular. Ahora, la iglesia de Jesucristo en su totalidad es lo que él fundó, pues, es decir, la iglesia universal. ¿Por qué el papado? Es otra pregunta que introduce así Benedicto XVI. ¿De qué modo obispos y papa, iglesia particular e iglesia universal deben colaborar entre sí? ¿Cuál es el lugar del laico en la iglesia? Más, para poder dar una respuesta adecuada a estos problemas prácticos, debemos anteponer la interrogante fundamental, que es la iglesia, por qué existe, de dónde viene. Cristo la quiso de hecho, y si la quiso, ¿cómo es la iglesia que Cristo pensó? Es una tremenda pregunta. Solo respondiendo adecuadamente a estas preguntas, dice Benedicto XVI, tendremos la posibilidad de encontrar la respuesta apropiada a los problemas prácticos que tenemos en la iglesia. Entonces, precisamente el problema de la relación entre Jesús y la iglesia, y sobre todo el problema de la forma originaria de la iglesia en el Nuevo Testamento, se encuentra de tal manera cubierto por la maraña de hipótesis exegéticas. Maraña de hipótesis exegéticas. Por eso es que la pluma de Benedicto XVI hay que ir con mucho cuidado y con un diccionario en la mano para poder comprenderlo. Ok. Que prácticamente se excluye la esperanza de poder conseguir de algún modo la respuesta adecuada, claro, en una maraña de hipótesis de los exégetas, es decir, de lo que traen del Nuevo Testamento, siendo varias hipótesis, uno se confunde, pues
no tiene una respuesta adecuada, como dice Benedicto XVI. Subsiste el peligro de escoger las soluciones más fáciles o de rehuir el problema para dirigirse inmediatamente a las cuestiones prácticas. Una pastoral de esta índole se fundaría en el escepticismo y así no nos esforzaremos ni siquiera por intentar seguir la voluntad del Señor, sino que nos lanzaremos a ojos cerrados detrás de lo que parece alcanzable. Nos convertimos en guías ciegos de otros guías, de otros ciegos. Mateos 15, 14. Entonces, uno generalmente ve eso, ahora sí mi comentario, uno generalmente ve eso. Sí, yo tengo voy para 25 años en la iglesia católica. Antes no estuve en ninguna otra iglesia. Y en ninguna otra religión, no estaba en nada, pero no era que no existía, sí existía, pero no iban a ninguna religión, nada. Era católico, bueno, decía yo que era católico. Tenía todo, bautismo, confirmación, todo eso, matrimonio, todo eso que la gente tiene normalmente, lo teníamos, todos los sacramentos, pero no iba a misa, así que no conocía nada, no sabía nada. Solo me inventaba cosas, repetía cosas que la gente decía, como que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Después que la leí, digo, pues por ahí no está en ninguna parte, eso no existe por ahí. Entonces, y cosas así, ¿verdad? Entonces, uno empieza, pues, entonces no entiende por qué el padre me tiene que mandar, por qué tengo que hacerle caso a un obispo, entonces empiezan los por qué, no, es que la gente tiene que, ¿cuál es el problema? Tiene que poder comulgar estando viviendo en concubinato, no sé, tantas cosas que uno se plantea que dice, pero bueno, no, los curas tienen que casarse, ¿para qué? Pero es que ya va, pero es que ellos no se quieren casar, el que se quiere casar, bueno, simplemente con pedir, ¿verdad? Ya no puede seguir, pues no sigue, pues no es que sea ese el gran mal de la iglesia. Entonces, ellos realmente tienen un llamado, pues entonces es otra cosa. ¿Sí? Pero eso no se comprende así a buenas a primeras, tiene que pasar un tiempo, uno tiene que formarse y sobre todo tiene que dejar que el Espíritu Santo obre en uno, que eso no es fácil tampoco. Entonces, de esa manera, como en esa maraña de cosas, o a veces uno hace un retiro, gente que hace un retiro, sea, y entra a la iglesia y empieza, pues, primero empieza a formarse en apologética, error. Eso es un error. Hace un tiempo, alguien, Moisés, un muchacho se llama Moisés, él dijo, yo le digo algo, estábamos hablando y yo decía, a la gente hay que instruirla, no solamente en Biblia. Entonces, claro, él comenta una cosa que me agradó, me dice, no solo, antes de la Biblia hay que meter un catecismo bajo el brazo, pues es decir, es verdad, porque en el catecismo vamos a conseguir condensado toda nuestra doctrina, y ahí miles y millones de preguntas que nosotros tenemos están ahí, pero si no buscamos catecismo, entonces creemos que todo es en citas bíblicas y nos quedamos y nos empezamos a parecer, como dice un comediante de ahí, se parece igualito a un protestante. No es que ellos sean malos, estoy hablando de eso. Ellos tienen otra doctrina, simplemente. Tienen otra doctrina, ya, sin entrar en más detalles. Nosotros tenemos otra doctrina. Entonces, allí es donde en esa maraña de explicaciones es que yo necesito decir, bueno, Fundamentos Católicos quiere exponer con detalle hasta lo que uno más o menos conoce. Ya regresamos con su programa Fundamentos Católicos.